buenos días, buenas tardes y buenas noches con la gente que nos ve. Bienvenidos a un video más. Estamos con una entrevista con un piloto. Hoy nos encontramos con Francisco López. Él es español, vuela en Iberia, equipos de Airbus 330 y 350 que me había contado recién. Bienvenido, Francisco, a este espacio para que por favor nos cuentes tu historia, tu trayectoria y para que se motive a mucha gente. Bienvenido acá, porfa, preséntate. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de dónde lo veáis, ni cuándo lo veáis. ¿Qué contaros? Pues nada, yo me formé como piloto en Estados Unidos hace muchos años. Después esas habilitaciones, cuando me vine para España, las transformé en documentación europea. Y después estuve trabajando en un par de pequeñas aerolíneas por aquí, en una de ellas una avión-ambulancia. Pues no había trabajo, no había ningún trabajo en Europa, fue la crisis de los años 90, a principios de los 90, me volví a Estados Unidos, estuve trabajando de instructor de vuelo, hasta que en el año 97 entré en la primera convocatoria que hacía Iberia después de muchos años de no contratar a nadie. Y desde entonces pues he volado como copiloto, volé el 727, el Boeing 727, el Airbus 340, en sus modelos 300 y 600, el 330, tanto como el 200 como el 300, y después ya, creo que fue en el año 2014, sí, me solté de comandante y bajé a la flota pequeña de Airbuses de 319, 20 y 21. Y al año y medio tuve la inmensa suerte de que me ofrecieron de nuevo largo recorrido, largo radio, y subí de nuevo y sigo volando el 330, 200 y 300. El 340 como comandante lo llegué a volar durante un año antes que lo retiraran, durante la pandemia. Y ahora post pandemia, bueno, durante la pandemia, cuando ya se estaba acabando lo peor de la pandemia, me mandaron a Toulouse a hacer el curso de diferencias con el 350 y ahora ya vuelo indistintamente 30 y 50. Wow, súper chévere. Oye, ¿y el 727 volaste de Iberia o de qué? Sí, en Iberia, sí. Ya. Ah, buenísimo. O sea, bueno, tienes Estamos hablando de la bastante. prehistoria. No, tienes bastante trayectoria, súper chévere. ¿Y cómo empezó esto en ti, esta pasión por la aviación en ti? Pues en mi familia solo hay un referente aeronáutico, por decirlo de alguna manera, que es mi padre. Mi padre entró en la compañía muy joven como maletero. Antes, las maletas, bueno, hoy todavía también, en los Boeing 737 es muy común ver cómo el equipaje de los pasajeros se mete a mano dentro de los aviones. Antes eran todos así. Después ya hoy los autobuses, los aviones más grandes, pues ya vienen paletizados, que es mucho más rápido, más cómodo, desde luego, para el personal de rampa manipular los equipajes. Pero mi padre entró en la compañía como maletero. Dentro de la compañía, a base de hacer cursos y promoción interna, pues pasó a ser mecánico electricista, aviónico también, jefe de equipo, y fue subiendo hasta que en un momento dado le salió la oportunidad de ser lo que en Sudamérica se llama ingeniero de vuelo, en España se llama mecánico de vuelo y finalmente, digamos que la profesión ya se le llamaba OTV, que era oficial técnico de vuelo, que era en el que toda la película sale de lado. Está el piloto mirando para adelante y aquí detrás hay otro señor. Claro. Y ese era el mecánico de vuelo. Entonces mi padre se jubila en aviación volando el 747 como mecánico de vuelo. Y esa es la única referencia que tenía a la aviación en mi familia. Cierto es que vivíamos muy cerca del aeropuerto y claro, yo estaba en casa y no hacía más que ver pasar los aviones por encima. Y el ruido, y siempre me llamó mucho la atención. En un momento dado, no había acabado yo mi bachillerato en el colegio todavía. Me surgió la posibilidad mi padre me consiguió un curso de vuelo sin motor, que son los famosos veleros, ¿no? Que me imagino que conocerás tú, Juan Carlos,
pues fui, fueron 15 días maravillosos y ahí ya me perdí. Ahí ya me enganché en la aviación y ya dije, no puedo hacer otra cosa que no sea esto. Y a partir de ahí, pues hasta hoy, básicamente. Ah, o sea, pero solo pasaste en Iberia entonces, o sea, no has estado en otra aerolínea. ¿O sí? Antes de Iberia, pues estuve en el avión ambulancia ese que te decía, estuve en una compañía de Aviaco, que ya no existe, estuve en otra compañía también de becario principalmente, ¿no? En aquella época esas horas de vuelo sumaban al libro, a la bitácora del piloto. Hoy en día no suman esas horas, con lo cual hoy en día la figura del, antes se le llamaba fly student, ya no existe. Nadie está interesado en eso. Ah, ya. Pero antes sí existía y estuve unos años porque no había otra opción. Era la mejor manera de hacer horas de vuelo, aprender mucho de la vida real de la aviación comercial, como era, desde dentro, y ver todo lo que había aprendido en el avión monomotor de hélice, pero en un reactor. Obviamente yo no volaba, no formaba parte de la tripulación, iba sentado en la cabina, pero estaba empapándome de todo. Ah, Sí, o sea, sí. como una experiencia operacional más o menos. Oh, magnífica, imagínate. Claro, claro. Sí, sí. Oye, chéverísimo. Pero bueno, ¿cuándo empezaste el curso tú? ¿A qué edad? 19. O sea, recién acabado el colegio. Sí, sí, efectivamente. Yo, según Ya. acabé, yo te digo, el curso ese de vuelo sin motor fue un año antes de que acabara y ya se acabó. Ya no quise saber de nada más. Ya yo solo quería ser piloto. Como Ya. fuera, donde fuera, pero piloto. Obviamente, mi meta siempre, mi meta, la última, o sea, mi punto de mira siempre había sido Iberia. Pero claro, en aquel momento yo era, pues eso, un chaval muy iluso, pero tenía claro que con cualquier cosa me conformaba en Ya. aquel momento. El tiempo después me llevó donde me llevó y aquí estoy. Eso sí, claro. Wow, Pero nunca hay que dejar de luchar y de perseverar en buscar la meta que uno quiera. claro. En aquel momento yo lo que quería era volar, lo que fuera. Como si era un Ya. avión ruso cayéndose a pedazos, yo lo que quería era volar. Claro, Y bueno, claro, chévere. O sea, bueno, hiciste a los 19 años y ¿a qué hora, a qué edad sacaste la comercial? ¿la qué? La de licencia de piloto comercial. O sacas así, ya no sé si tiene otro nombre. Sí, sí, bueno, digamos que la última es piloto comercial y ya, la penúltima, perdón, y la última es el piloto de transporte, ¿no? El ATPL. Ya. Ninguna compañía hoy en día te permite ser comandante sin el ATPL completo, Claro. pero sí, la gran mayoría te exige que para ir de copiloto tengas el ATPL, por lo menos en las pruebas teóricas, porque Ya. realmente la prueba práctica y necesitas muchas horas para tener el ATPL completo. Entonces, las compañías y la propia legislación permite que un piloto que tan solo tenga realizado la formación hasta el teórico de transporte, pues vuelve en línea aérea. Yo entré en Iberia, claro, yo esto lo hice en el año 88, empecé a formarme, en el año 88. Ya. Acabé en el no, 89, más o Ah, menos. o sea, fue Me volví a rápido. España y cambié la licencia de americana a española y me volví a Estados Unidos. Yo a lo mejor en el año 92, yo ya estaba, digamos, había terminado mi formación. ¿Qué me faltaba? Horas de vuelo, obviamente, experiencia y que hubiese una oportunidad de trabajo, que no había. Porque era, como te digo, principio de los años 90, la crisis de la caída del muro de Berlín, en fin, no había trabajo, por lo menos en Europa no había nada. Había una gran oferta de pilotos, pero muy poca demanda en aquella época, con lo cual me quedé en Estados Unidos, de instructor, y sobreviví allí unos años, hasta que finalmente, como te dije, en el 97 ingresé en Iberia. Ya. Y en ese tiempo Iberia tenía la flota de solo Boeing, 727, tenía 747. Uy, que va, ¿no? Cuando yo entré en Iberia, Iberia tenía de todo. Tenía Boeing, tenía Airbus, tenía Douglas, McDouglas, Ah, ya. El DC-10. DC-10 Ya. y 9.
y tenía MDs también, MD 87 y 88. Ah, O sea, era una flota muy variada, claro, con los costes que eso supone, ¿no? claro. En un momento dado, al poco de otra Iberia se empezó con una política de dinamizarlo todo poniendo solo una flota, un fabricante, perdón, y entonces hoy en día hay dos nada más. Corto radio, que son los autobuses pequeños, 19, 20, 21, y largo radio, que está el 30 y el 50, porque el 340 lo pararon, básicamente porque es un avión carísimo de operar. Ah, ¿en serio? Es bien caro. El 340, Es caro. muchísimo más, muy caro, sí. Wow. Chute, es lindo ese Comparado avión. con el 350. Tú piensas que un 350 lleva 300, lleva casi los mismos pasajeros que un 340, 600, los mismos pasajeros, más rápido y un 20%, con un consumo un 20% menos que un 340. Mm, ahí sí está. Y claro, un 20% de la aviación es una locura, en millones Claro, de dólares en combustible. claro, es bastante. Claro. Sí, Wow. ¿Y tú cuando volaste el 340 viniste acá a Quito, al anterior aeropuerto? ¿Al antiguo? sí, fui al anterior aeropuerto Wow. muchas veces, sí, sí. ¿Qué tal Con el aterrizar? 340. Era todo un reto. Claro. Entraban, No, pucha. creo recordar que yo, volándolo yo, nunca entré, porque estaba restringido que entraban más que los comandantes, en aquella época, creo recordar. Ya. No recuerdo si yo entré alguna vez volándolo yo. Como copiloto, sentado a la derecha, sí, muchas veces sí lo recuerdo. Y era todo un reto, sí. No tanto por la orografía, que también, sino el hecho de llevar un avión tan grande, con una inercia tan grande, después de tantas horas de vuelo y con el poco margen de maniobra que tenía aquel aeropuerto en caso de tener que salir de allí, de escapar de allí. Claro. Y no te quiero contar si tuvieses un fallo de motor en el despegue o una cosa así. La suerte es que de allí siempre despegábamos hacia Guayaquil, de allí nunca despegábamos a Claro. Madrid. Con lo cual el avión iba con unas 20, 25 toneladas de combustible, que eso no era nada. Era muy ligero para ir a Guayaquil. O sea, salían bien Pero sí, limitados. sí, era todo un reto, Quito. Claro, salían limitados. ¿Eh? Salían bien limitados. Sí, O sí. sea, wow, qué chévere. Pero ahí volaste tú el Raya 300 y el Raya 600. Acá. Los dos, sí, los dos. Sí, Y sí, el ya. pequeño y el grande, sí. Y ahorita ya vuelas el 350 y ese sí sale de Quito, ¿no es cierto? Directo. Sale perfectamente, esa no tiene ningún problema. Ya. No, Che. no tiene, hombre, a un día a lo mejor con mucho calor y mucha carga puede que tenga alguna limitación, pero no tiene, sale perfectamente para Madrid, sí. Bueno, tú lo ves ahí todos los días, que Ah, despegan para Madrid sin mayor problema. wow, qué chévere. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo te manejas o cómo maneja donde estás volando ahorita el tema de volar más de 10 horas? O sea, ¿cómo se dividen ahí? ¿Tienen dos tripulaciones, tres? Uy, te has cortado, ¿qué? Ahí, a ver. ¿Qué co- O sea, cuando vuelan vuelos así de 10 horas, ¿cómo se divide la tripulación? Bueno, como bien sabes, hay un límite para todo, ¿no? Límites de actividad, límites de vuelo, de horas de vuelo, dependiendo del número de horas de vuelo, del número de usos horarios que se crucen, del número de tripulantes que vayamos en la cabina, ¿no? Entonces, si con dos pilotos, un vuelo diurno despegando de Madrid, te puedo decir, Madrid-Nueva York, imagínate, ahí vamos dos pilotos nada más, pues son 8 horas de vuelo, más o menos, 8 o 9 horas de vuelo. A Santo Domingo, por ejemplo, también, pero por ejemplo, a La Habana, que está un poquito más allá, ahí ya tenemos que ir más, o Miami. Ya, Y ya cuando es mucho más, porque eso va según las horas, ya vamos cuatro. ¿Qué ocurre? En la práctica, en la mayoría de las veces vamos tres. Va un comandante y dos copilotos. En el despegue y en el aterrizaje, los tres estamos en la cabina y el resto del tiempo del crucero, por así decirlo, lo dividimos entre los tres y siempre hay uno de nosotros que está descansando en una litera que llevamos detrás. Y nos vamos turnando. Es muy sencillo. ah, ya, ya.
Entonces no ha sido cosa del otro mundo. No, no, Ay, 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 no, no. chévere. Y el 727 me dijiste que fue tu primer avión comercial que volaste, ¿no? Sí. ¿Y el simulador, cómo fue para ti eso? Para ti. ¿Fue complicado? Al principio sí, porque ten en cuenta que cuando vienes de la aviación general, el avión reactor tiene unas inercias, unas velocidades, unos pesos, unas referencias visuales incluso diferentes. Entonces tienes que hacer un poco la transición de ir a 100 nudos a volar a .80 la velocidad del sonido. El cambio es bastante dramático y grande, pero no es algo imposible, obviamente. Requiere simplemente práctica y sobre todo muy buena formación. O sea, quien te esté formando, quien te esté instruyendo, tiene que tener mucha paciencia muchas veces y otras veces simplemente saberte decir justo lo que necesitas y lo que tienes que hacer en todo momento. Es, el reactor es muy sencillo, o sea, no falla. O sea, pasa que sí tienes que saber la capacidad, uno de los retos o de las cosas más complicadas es la capacidad de frenado del avión en vuelo. Porque tú un avión de hélice le tiras de la palanca para atrás y es que se te para enseguida porque la propia hélice hace de freno. Mm. El reactor no, el reactor tú pones las palancas para atrás y como es tan limpio y tal, sigue avanzando mucho. Sobre todo los grandes, ¿no? Los que tienen un fan muy grande, tienen mucha inercia y siguen girando mucho y siguen dando empuje a pesar de estar al ralentí. Entonces, los reactores grandes, los wide body, tienen mucha inercia y saberlo frenar para llegar a un punto determinado en las aproximaciones es que es muy típico. Tiene usted que llegar a tal sitio, a tal altura y a tal velocidad, porque delante hay otro tráfico y detrás hay otro tráfico. Tienes que ser muy exacto en eso. Eso se aprende con el tiempo y mucha práctica. Claro. Y sacando los frenos, normalmente. Claro. Oye, qué bien. Pero bueno, ¿a qué destinos tú vuelas ahora? Uy. Más nosotros volamos, como bien sabes, volamos un tipo de avión, o en el caso mío volamos varios tipos de avión, pero bueno, volamos una flota. La compañía aérea, según las necesidades de su oferta y del mercado, ese avión lo pone donde más le interesa. Obviamente los aviones grandes, cuanto más efectivos son, es en vuelos largos. Pues eso, transoceánicos, Madrid-Chile, Buenos Aires, todos vuelos desde Madrid a México, ayer llegué de Los Ángeles, o sea, son vuelos muy largos o muy largos. Pero eso no quita que de vez en cuando, por necesidades de la compañía o porque simplemente hay un pico de demanda, se use un avión de estos para un vuelo corto. El mes pasado creo recordar que hice un vuelo a Ginebra y se hace muy raro hacer un vuelo tan corto de estos cuando lo normal es hacer 10, 12 horas de vuelo. Entonces de repente hacer un vuelo de 2, 3 horas, te hace muy pequeñito todo. Sobre todo porque vas y vienes Claro. en el día. Lo normal es hacer vuelos largos con estos aviones. Toda Ya. América, o sea, desde Chicago, lo más arriba, y por debajo, lo más al sur, Chile, Montevideo y Buenos Aires. Pues en medio, imagínate, casi todo. Claro. Todas las grandes capitales. Y en Y al Europa, oeste, perdón, al este, vamos a Israel e íbamos, pre-pandemia, a China y a Japón. Eso por ahora está cerrado ese mercado y cuando se abra, me imagino que regresaremos. hijo, oye, chéverísimo irse a Japón. Ese, creo que es, ¿Eh? ir a Japón un poco complejo ha de ser, ¿no? El idioma. No, a saber O, un inglés muy bueno. Eso es lo de menos. Otra cosa es que por la calle después, cuando uno va a comer, pues sí puede ser peculiar, pero bueno, eso cada país tiene claro, sus cosas, sí, sí. Ah, muy bien. ¿Y tu destino favorito cuál es? Esa es una pregunta que me hace mucho, que nos hace mucho. Yo la respuesta más bien es cuál es el que no me gusta, ¿Ya? porque me gustan todos, ¿no? Entonces, que no me guste, son aquellos países en los que hay una situación social que no es agradable.
cuando tienes algún tipo de un dictador o un estamento político que tiene la sociedad apretada y pasando necesidades. Y claro, ir a esos países con una visa en el bolsillo es muy fácil. Porque tú vas, compras lo que te hace falta y no tienes ningún tipo de restricción. Pero ves las necesidades que pasan los vecinos, los ciudadanos de esos países. Y eso, a esos sitios es a donde no me gusta ir. A ver, pero ir voy, obviamente. Pero si pudiera elegir, no iba. Más que nada por eso. Ahora, el resto de países, cada país tiene su cosa buena, su cosa peculiar. Y como vamos tanto, nunca hay un sitio que diga, es que ya estoy cansado de ir a Nueva York. No, a Nueva York no se puede cansar porque siempre que vas hay algo nuevo, siempre hay algo interesante. Entonces antes de ir ya puedes llevarlo preparado, pues voy a visitar esto, voy a hacer lo otro, voy a comer este sitio. Claro. Siempre, siempre. Interesante, oye. ¿Y tienes algún consejo que te han dado a ti, que te ha marcado como cuando estabas de primer oficial? Tal vez. Pues mira, una cosa que siempre recuerdo cuando estaba en el proceso de selección para ingresar en Iberia, fue un proceso muy largo. Empezamos en octubre y acabamos en diciembre. Eran exámenes y pruebas de lo más variopintas. De inglés, pues, examen escrito, después examen oral, después una entrevista, después una cosa en equipo también en inglés. Psicotécnicos, pues entrevistas con psicólogos, una prueba de visión espacial, unos cubos, unos dominós, conocimientos aeronáuticos, muchos exámenes, ¿no? Entonces, el examen era a lo mejor el lunes, a lo largo de la semana salía publicada la lista de los que habían aprobado ese examen y si habías aprobado te podías presentar el examen el lunes siguiente. O sea, era un examen semanal que era eliminatorio. Entonces nos presentamos 1000 y pocos al principio y al final entramos los que entramos, un poquito, en aquella selección. Pero el último examen, los dos últimos eran una prueba en simulador una prueba digamos, de IFR, pero en un simulador de un DC-9. ¿Ya? Claro, ninguno de nosotros tenía horas de DC-9, ni sabía cómo era, ni nada, entonces era todo muy básico. No tenías que saber absolutamente nada del avión, el examinador te ponía los flaps de aterrizaje y los flaps de aproximación, la potencia y tú te arreglabas todo, ¿no? Pero era una prueba de IFR, pues llegar a un bord, alejarte por un radial, interceptar otro radial, volver, no sé qué, ir navegación de punto a punto, era todo muy básico, no había GPS obviamente, ni había EFIS ni nada, eran todos instrumentos de verdad. Y el siguiente examen era una prueba en vuelo, que también iba a ser en un DC-9. Pero llegada el día de la fecha, o sea, la fecha de la prueba, el DC-9 que iban a usar era un DC-9 que estaba en los hangares y que iba a salir de los hangares, de lo que quiera que le estuvieran haciendo, y lo primero que iba a hacer es esta prueba con los candidatos, ¿no? Al final, el DC-9 no salió, porque el personal de los hangares no consiguió tener el avión listo, y organizaron de manera improvisada una prueba en un simulador del 757. Hijo. Ninguno de los que habíamos preparado la prueba para el DC-9 había volado jamás el 757, ni habíamos tenido acceso a un 7. Yo no había visto la cabina del 757 ni en fotos, nada más. Yeah. Entonces, conseguí el teléfono de un copiloto de Iberia que volaba el 757, que era el hijo de un conocido, en fin, lo típico, ¿no? Pero que te llega. Le llamé y le dije, oye, dime algo, dime qué potencias, algo de referencia, ¿no? Para yo guiarme. Entonces él me dijo todo lo que me consideró el que me tenía que decir, pero al final me dio un consejo que yo siempre intento pasar a todo el mundo. Yo me enfrentaba a un avión que no lo conocía, era la prueba de inglés, o sea, algo realmente importante. Lo que me dijo, Paco, en tu vida, ¿cuántas veces has volado el 757? Yo le dije, una. ¿Alguna vez lo vas a volar o tienes idea de que Le dije, no creo que lo vuele nunca. Entonces me dijo, diviértete entonces. Ve y diviértete. Pásalo bien. Y efectivamente yo llegué al simulador
muy nervioso. Pero cuando me senté, me vino a la mente lo de, para relajarme, diviértete. Y fue con una mano, me relajé y, oye, aquí estoy. O sea, que debe ser bueno el consejo ese. Hay que pasarlo bien, hay que disfrutarlo. Si no lo disfrutas, esta vida de piloto, la vida de piloto comercial es muy dura. Familiarmente, físicamente también, porque los cambios horarios, el madrugar todos los días en corto radio, sube, baja, sube, baja, sube, baja, problemas con pasajeros, problemas con la meteorología, problemas con... Eso al final va sumando. Y si no, si te lo tomas todo como algo malo, al final acabas rechazando la profesión. Y es lo peor que te puede ocurrir. Porque esto es algo tan bonito y tan placentero que, bueno, al final es hasta peligroso en aviación. Entonces es importante cada vez que uno va a volar, disfrutarlo como si fuera la primera hora de vuelo. Disfrutarlo plenamente. Claro, wow. Qué buen consejo, viejo. Y te dio justo el consejo en el momento indicado, ¿no? Sí. Justo, claro. Súper, súper. Y en época de COVID, ¿qué pasaste? ¿Te dejaron de volar? En la época de COVID, lo que hicieron fue que los poquísimos vuelos que había, que eran todos, como puedes imaginarte, eran casi charter a demanda hoy para mañana. No había vuelos, no había programado un vuelo a Nueva York todos los días, porque no había. Entonces, la gran mayoría de los vuelos eran vuelos de carga, para llevar material médico de un lado para otro. Y lo muy poco que volé yo fue 1 o 2 vuelos de carga que hice y 2 vuelos a llevar 2 aviones de Madrid a otro aeropuerto pequeño que hay al sur de Madrid que se llama Ciudad Real, a dejarlos allí aparcados, porque aparcar un avión en el aeropuerto de Madrid es muy caro. Entonces salía más barato llevar ese avión a un aeropuerto privado que hay al sur y se dejaba allí aparcado y con unos costes inferiores a los de dejarlos en Madrid. Y entonces allí llevé, mi último vuelo de 3:40 fue allí, fue llevar un avión de Madrid a la Ciudad Real, que fueron 20 minutos, con un avión completamente vacío, a dejarlo allí, a apagarlo allí. Chuta, qué feo. ¿Qué avión? Un vuelo triste, realmente, pero bueno. ¿Qué avión era? Era un 340-600, no recuerdo ahora la matrícula, tendría que buscarla, pero sí, por ahí debe estar. 600, wow. Sí. Chus, qué duro. Eso tenés. Claro. Y en toda tu carrera, ¿cuál ha sido el momento más feliz que has tenido? O hay varios. Claro, hay muchos. Te voy a contar el último. Ayer, precisamente, viniendo de Los Ángeles, venía en el avión mi hija con su marido y mi nieto. Oh. Ya tengo un nieto chiquitito de 3 meses y era su primer vuelo, bueno, su primer vuelo con el abuelo, por así decirlo. Oh, qué chévere. Y fue un vuelo muy, muy bonito, muy bonito. Claro. ¿Hubo foto en la cabina? ¿Hubo qué? ¿Hubo foto en la cabina? Sí, claro, al final, cuando llegamos a Madrid, claro. Qué chévere. ¿Y otro que tengas? ¿Otro que te haya, como tu vuelo solo? Pues o alguna cosa mi así? primer vuelo como comandante, por ejemplo, la primera vez que llevé en el avión, siendo yo piloto, a mi mujer, no sé, siempre tiene algo que ver con la familia, ¿no? Claro. O sea, esos son los momentos. Y profesionalmente, bueno, pues cuando haces algo que consigues, ante una situación adversa, consigues hacer equipo de toda la tripulación y conseguir que algo que era una situación a priori desastrosa, y no te hablo de un accidente, simplemente una cosa de horarios o... Claro, que involucra a 300 y pico pasajeros, que son 300 y pico circunstancias y vidas y problemas, y entonces darle una solución a todas esas personas, consiguiendo que el equipo que te rodea te apoye, eso siempre es muy placentero.
Claro. Cuando las personas cuando tú consigues que las personas de tu alrededor arrimen el hombro, por así decirlo, en una situación un poco crítica o ya extrema en la que a lo mejor si te pones a cumplir la legislación, todo el mundo tiene derecho a decir yo hasta aquí llego, ¿no? Pero cuando consigues que todo el mundo dé ese pasito más, eso como piloto y como jefe del equipo siempre es muy placentero. Ya, Sí. chévere. Y en donde estás volando ahorita, el manejarte con copilotos, porque me imagino que has de volar con varios, así cada vuelo, ¿no? Lo importante en manejar en la cabina, ¿para ti qué es? O sea, manejar la sinergia, que se lleven bien. Es fundamental lo que llaman el CRM, ¿no? Mm. El Corporate Resource Management. Es fundamental y en cada vuelo que yo hago a lo largo del mes, en fin, constantemente, mi tripulación es diferente. Yo voy a, este vuelo que, por ahora, yo voy a Los Ángeles con una tripulación y regreso con la misma tripulación. Eso es lo normal. Pero yo no vuelvo a volar con ellos a lo mejor en varios meses o en varios años. Se puede dar el caso, porque en el fondo la compañía a la hora de programar los vuelos lo que busca, por bueno, la que yo vuelo, lo que busca es evitar que volemos siempre los mismos, para evitar la complacencia que supone volar con el mismo compañero siempre. Así el nivel de seguridad en la estandarización de la operación siempre se mantiene lo más alto posible. Claro. Entonces, cada vez que se conforma una tripulación, que es el primer día, en el primer minuto, cuando llegas a la oficina del aeropuerto, es fundamental el clima que se crea allí. Y como yo ahora soy el comandante, pues ese clima en gran medida lo marco yo. Otra cosa es que los personajes, la personalidad de cada uno o las circunstancias vitales de cada uno le lleven o no a seguir un poco el ritmo que pueda marcar el resto de la tripulación. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, te imaginas una tripulación que está todo muy bien, pero hay uno de ellos que se está divorciando o que tiene un problema familiar con una enfermedad de su padre, de su madre. Esa persona no puede ir al mismo ritmo anímicamente que de los demás. Pero sí, por formación de tantos años, ya sabemos muy bien que en el avión los temas personales se ponen a un lado. Pero es inevitable. Es inevitable que en algún momento dado se haga la conversación o se haga el tema cuando es algo desagradable. Yo siempre he dicho, y a mí así me lo enseñaron, que esto de ser comandante, de conformar la tripulación, es como una orquesta. Tú eres el director de la orquesta, el que marca los ritmos. La música es siempre la misma. La canción siempre es la misma, porque es transportar a los pasajeros del punto A al punto B de una manera segura, eficaz y cómoda. Pero los ritmos los marcas tú. Entonces, entre el sobrecargo, el jefe del equipo que va con los pasajeros y el comandante son los que lideran, por decirlo de alguna manera, el buen equipo. Pero inevitablemente las personalidades de cada uno y cada persona es más gris o más luminosa, dependiendo de cómo sea. Sí. Claro, no. Y tal vez te acuerdas tú cuál fue tu primer destino internacional. ¿Te acuerdas? Pues no. No te acuerdas. No. En el 727, pues, tuvo que ser, obviamente, en el 727 en aquella época. La flota de 727 en aquella época volaba muy pocos sitios internacionales. Volaba Senegal, Grecia, Portugal, Irlanda y algunas veces íbamos a Charles de Gaulle, a París, no muy poco. Te hablo como copiloto. Ya. Cuando estaba de becario anteriormente, que habían sido 2 años antes, que no existía el Airbus, que fue el que vino a quitar de medio a todos los aviones antiguos, por decirlo de alguna manera, sí volé por toda Europa, sí. Ya. Y aquí en España, por lo menos, y en Europa, no existe la diferenciación entre el piloto que vuela vuelos
de cabotaje o vuelos dentro del país y vuelos internacionales. Nosotros volamos un avión y yo con el avión puedo ir, es lo mismo despegar de Madrid para ir a París que para ir a Sevilla. El avión es el mismo, la operación es la misma. Obviamente París tendrá más tráfico, más densidad, tendrá sus características, ¿no? Al igual que en España hay aeropuertos como puede ser Bilbao, que tiene también sus características y especialidades. Pero lo que es la operación del avión es lo mismo, no se marcan diferencias. Y sí sé que en Latinoamérica sí que se marcan, hay aerolíneas que solo los pilotos durante un tiempo determinado solo vuelan dentro del país y después empiezan a hacer vuelos internacionales. No sé muy bien por qué, porque nosotros no lo hacíamos así, ni se hace así todavía, hoy en día. Claro. Ah, chévere. ¿Y tu avión favorito con tanta trayectoria? ¿Cuál es tu avión favorito? Hombre, el 727 para mí tiene mucho es nostalgia más que nada. El avión, hoy en día, el mejor avión que yo vuelo ahora mismo es el 350, sin lugar a dudas ni diferencia con ninguno, por todo. Por eficiencia, por comodidad de los pasajeros, pero a efectos de volarlo, lo que es volarlo, normalmente vuela muy, muy bien. Tiene una potencia brutal y es un avión que cuando te pasa algo, gracias a Dios a mí no me ha pasado nada, ¿no? Pero en el simulador sí, como puedes entender, en el simulador nos pasa de todo. Es un avión que te protege mucho. Muchas de las cosas que en otros aviones son emergencias, en este avión es simplemente información. Oye, que se te ha roto esto. En otro avión sería una emergencia, en este avión es, se te ha roto esto. El avión te dice, te informo que se te ha roto esto. Wow. Y nada más, ya él lo ha solucionado. Y puedes seguir tranquilamente. Wow. Es completamente diferente. Claro. El 350 está a otro nivel. O sea, es algo muy nuevo. Increíble. Claro. Súper. ¿Y ahorita cuántas horas tienes? Pero nostálgicamente, efectivamente, el 727 lo he hecho mucho de menos, porque era un avión muy manual, que se volaba mucho. O sea, era un avión de que físicamente tenías que volarlo mucho. Ya. Y te permitía mucho, era un avión que muy dócil. Al piloto lo dejaba hacer todo tipo de maldades. Ya. Y ahí estaba lo que tú me dijiste de ingeniero de vuelo, ¿no es cierto? El 350, no, en el 727 sí tenía. Sí, ¿no es cierto? Ingeniero de vuelo, sí. Ya. Ahí el copiloto, ¿qué hacía? Básicamente más volaba el copiloto, mientras el capitán y el... En el 727 sí, vamos a ver. Cuando un avión tiene mecánico de vuelo, toda la operación de vigilancia de los sistemas del avión la lleva el mecánico de vuelo. Los pilotos volamos, navegamos y comunicamos, básicamente. Y el comandante tomaba decisiones. Ya. Pero a la hora de solventar una emergencia o una situación adversa de algún sistema del avión, quien lo hacía era el comandante y el mecánico de vuelo. Y el copiloto lo único que hacía era volar y navegar, vamos. O sea, ante cualquier situación imagínate, el tren de aterrizaje que no baja, una emergencia, ¿no? ¿Va a bajar el tren de aterrizaje? Uy, no baja. Pues entonces, como eso nuevamente te das cuenta cuando lo vas a bajar, estás ya muy cerca del aeropuerto, que no baja. Bueno, no te da tiempo. En el 727 no te daría tiempo a sacarlo de manera manual, porque era complejo. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Se hacía un go-around, se iba a algún sitio, el copiloto volaría el avión hacia ese sitio, hacía esperas o holding en algún lugar, mientras el comandante y el mecánico de vuelo intentaban arreglar la situación del tren de aterrizaje, que al final acabaría bajándolo con la manivela que tenía una manivela así en el suelo y había, bueno, un procedimiento. La cosa que lo hacían entre ellos dos. Y el copiloto lo único que hacía era volar. Era muy cómodo en ese sentido. Claro, o sea, lo más fácil era el volar y atender lo que estaban haciendo ellos para... Claro. Qué interesante, oye. Sí. Súper. Y ahorita las emergencias en el 350. Es más, en las emergencias en el avión que vuelas ahorita, en el 350. La emergencia más mala que hay hoy en día en cualquier avión siempre es un humo. El humo. Es la peor. Es la peor con diferencia. Pero gracias a Dios están muy protegidos y toda la operación está muy protegida
para evitar fuego o humo en la cabina. Ya. El resto, el 350 sí, un ejemplo, para que tú te hagas una idea. El avión tiene dos motores, ¿no? El 350. Se te paran los dos motores. Y se te para el APU también. O sea, no tiene energía eléctrica. Ujú. En vuelo, a 40.000 pies. Entonces se convierte en un planeador. Muy grande, pero es un planeador. Lo primero que va a hacer el avión es sacar la RAT por un lado, ¿no? Ujú. La RAT empieza a darte energía eléctrica con la que alimentar pues, algunos sistemas hidráulicos y tal. Bueno, cuando eso ocurre, inmediatamente en la cabina vas a recuperar todas las pantallas de la cabina. Todas las pantallas de la cabina, cosa que en el resto de aerobuses te quedabas con dos. Muy malamente, muy incómodo para volar. En esta recuperas todas. Y no solo eso, puedes poner el piloto automático, con lo cual estás planeando con piloto automático. Y en ese tiempo, hasta que pues, todo el tiempo que te permite planear un avión desde 40.000 pies, que es mucho, puedes tomar todo tipo de decisiones, de dónde ir, a quién comunicarlo, preparar un aterrizaje de emergencia donde sea, intentar rearrancar los motores de lo primero. Todas esas labores que hay que hacer muy rápidamente y coordinar con el otro compañero, lo puedes hacer sin preocuparte en volar el avión, porque lo que es el vuelo lo está haciendo el piloto automático. Esa es una nada más de las que te cuento del 350. Tiene muchísimas de ese tipo. Wow. O sea, tiene, Muchísimas. claro. Y todos los aerobuses llevan 3 sistemas hidráulicos. Este lleva 2 nada más. A 5.000 PSI en vez de 3.000. O sea, tiene diferencias con los demás, bastante. Pero son todas diferencias a mejor. Yo quiero pensar que la aviación va en esa línea. En hacer que la aviación tenga una redundancia muchísimo más alta de la que ya tenía. Y facilitarle la vida al piloto cuando las cosas se ponen feas. Claro. Wow. Súper. O sea, pero bueno, tú viendo la diferencia entre el 727 y el Airbus que vuelas ahorita, o sea, las emergencias son otra cosa. Están en otra dimensión completamente. Claro. Ya no en otra galaxia, en otra dimensión completamente. El Claro. 727 era todo manual, todo, la puesta en marcha. Era un interruptor que abría la start valve, otro que ponía la ignición y finalmente el combustible. En los aerobuses es dos, uno y dos. Y en caso de que pase algo, hay un ordenador que está vigilando el motor. Si pasa algo, el ordenador toma la decisión. Corta una cosa, corta otra, lo deja girando para limpiar, para echar el combustible que haya podido entrar a la cámara de combustión y te reintenta el solo otro rearranque y tú lo miras. Tú dices, ah, qué bien lo hace. Claro. Wow. Es otra dimensión, es otra cosa. Claro. Porque ahorita, ¿qué empuje tienen los motores del 350? Uy, no sabía decírtelo. Pero bueno, debe ser No muy sabía alto, ¿no? decírtelo. Porque el 727 también muy bajo. El 727 tenía 10 y... 17. 17.000. No, 10 o 19. 19.000 creo que era. Espérate. Pues no recuerdo ahora mismo cuánto tenía, pero sí, sí tenía muchísimo. Claro. Y por El 3. 727, hombre, no tiene nada que ver con lo que tiene el, el 350, porque el 350 puede tener 70.000, 80.000 libras de empuje. No estoy seguro. Pero desde luego muchísimas más que el Claro. 727. Que esa Eso sí, diferencia. consume Claro. muchísimo menos que el 727 y poluciona mucho menos y hace mucho menos ruido, mucho más silencioso. Qué chévere. Pero has volado bastante, ¿no? 727, y solo Airbus, ¿no es cierto? O sea, 330, 340. Sí, solo después del 727 no volé nunca nada más que no fuera no mucho. Ya, chévere. ¿Y tú ahorita con cuántas horas estás? Pues como me pasaste la nota, lo tuve que mirar, porque no es un Bien. dato que nosotros manejemos mucho. Y lo vi y tengo 17.500. Wow, bastantísimo. ¿Y en el 727 tal vez viste? Bueno,
¿Cuántas horas tienes? No, no sé cuántas, pero no muchas. Pero, No muchas porque estuve muy poco tiempo, estuve 3 años volando, no nada más. ya. De ahí todo fue en el Airbus, en 330 y 340. Sí, todo lo demás fue en Airbus, sí. Wow, súper. ¿Algún consejo que tú puedes dar a la gente que nos ve? Algo, si la gente que está por iniciar o está en el camino, un consejo. Si les gusta, si volar te gusta, si volar te apasiona, si cada vez que vas por la calle y pasa un avión por arriba o un helicóptero, cualquier cosa que vuele, levantas la cabeza para mirar, es que hay un piloto dentro de ti. Entonces no dejes pasar ninguna oportunidad para volar cualquier hora de vuelo. Y aprovecharla y apuntarla en el libro. Y perseverar y siempre buscar la manera de encontrar, ponerte una meta, la que sea, y llegar hasta ella. Hay que conseguirlo. Y se consigue, pero con mucho trabajo, mucho tesón, mucho estudio, obviamente, y pasando mucho sueño, la mayoría de las veces. Pero sí, Claro. sí, hay que hacerlo. Si te gusta. Si no, si es simplemente un hobby, pues a lo mejor es preferible que busques otro tipo de carrera. Pero si la aviación comercial es algo que te ha enganchado en algún momento, con lo que siempre has soñado, hay que hacerlo. Busca la manera. Ya, claro. Y Así. divertirte, pasártelo bien. Lo que te dijeron. Claro, 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 hay que fundamental. divertirse. Bastante tu historia. Me pareció muy chévere que hayas volado desde el 727 hasta ahorita el 350. O sea, te diste un salto así a otra galaxia, Brutal, como sí. dijiste. Entonces Sí, sí es, o sea, tienes bastante, viste el cambio de la aviación, de lo que era antes a lo que es ahora, ¿no? sí, efectivamente. He tenido la suerte Eso, de poder vivir claro, ese cambio. Pero también es cierto que la aviación está en constante evolución. eso Un sí. copiloto, pues un chaval que empiece ahora, empieza a volar aerobuses o a volar el 737 o los Boeing de hoy en día, el 787, el 777. Cuando tenga la edad que tengo yo, pasados 20 años, mirará para atrás y dirá, wow, ¿cómo han avanzado la aviación? A menos que dentro de 20 años siga volando el 737, que Claro, espero que ya no evolucione más allá del MAX, porque ya ni se sabe cuántos modelos hay por el medio. Pero verdad es. como está en constante evolución, aquí siempre hay que estar estudiando, siempre hay que estar adaptado. A mí me llegan todos los días o todas las semanas varios emails con documentación nueva, que cambia el procedimiento, que cambia esto, que cambia lo otro, que se va a implementar esto aquí, que hemos sido autorizados para hacer esto allí. Entonces, siempre tienes que estar en constante adaptación. Esto no es estudiarse el libro el primer día y el banco de preguntas y ya, no. Aquí Claro, es constantemente, hay que ser muy curioso, estar siempre preparado para los cambios, porque esto está cambiando constantemente. claro, claro, es así la Ujú. verdad. Tú has hecho Autoland, categoría Sí, 3 sí. sí. Y, En los autobuses, en los tres, en el 30, pero y en el 20 también, en los pequeños también hice algún autolán. ya. ¿Qué capacitación te dan ahí? O sea, ¿qué te entrenan en un simulador de eso? ¿Solo monitorear? Monitorear. Bueno, vamos a ver, tienes que saber cuáles son los requisitos para hacer, qué tipo de categoría vas a hacer. Ujú, 2, 3, 3A, ¿no? ujú, Si tú estás capacitado y si el avión está capacitado y si los equipos del aeropuerto están capacitados. Y después las condiciones meteorológicas, obviamente. Pero el escenario más normal es un aeropuerto, cual sea, con una niebla muy densa, muy pegada al suelo, y que el aeropuerto tiene su ILS, que está en categoría 3, Alfa Charlie, que sea, y tú vas en tu avión. Pues mira, las condiciones meteorológicas, eliges el tipo de aproximación que vas a hacer y la haces. En el simulador, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente las practicamos todas, pero principalmente saber, según lo que el avión haga, cuando hay una degradación de la capacidad del avión o de los equipos de tierra, ¿qué puedes hacer tú? Si continuar o hacer un go around. Y si ya tienes que hacer un go around, ¿cómo lo haces?
Y si continúas, ¿cómo continúas? Por ejemplo, tú vas volando un ILS categoría 3, va con los 2 pilotos automáticos y tal, y falla, no sé, te falla por debajo de 1000 pies, porque también depende el punto en el que te falle, por debajo de 1000 pies te falla la señal del localizador del aeropuerto. Un camión se metió por delante o lo que sea. ¿Qué haces? Haces un cuadrado, el avión continúa, dependerá del modelo de avión y de los equipos que tenga el avión. Si el avión tiene capacidad para seguir, porque el solo ya lo tiene ya en su FMS pintado y lo va a hacer, tú lo único que tienes que hacer es monitorear. No te degrada la capacidad de que los de categoría 3 Charlie a 2. Pues bueno, pues entonces sube los mínimos. ¿Puedes continuar? Pues depende de dónde esté la niebla en ese momento. Entonces, el entrenamiento para esto es relativamente sencillo siempre y cuando tú tengas 4 conceptos muy claros, porque en el momento que tienes que tomar una decisión, estás muy cerca del suelo y con poco margen de tiempo para pensar. No puedes decir, espera, que voy a sacar la tabla. No te da tiempo porque estás por debajo de 200 pies de radio altímetro. Entonces estás muy cerca del suelo. Entonces esa es la formación que recibimos en los simuladores con respecto a la categoría 3. O sea, más es qué decisiones tomarían en caso de que algo falle. ¿No es cierto? Pues son esas nada más. O continuar degradando la capacidad de aterrizaje de la aproximación, que lo único que supondrá es subir los mínimos, de tener mínimo 0, por decirlo así, tienes que poner a lo mejor 50 pies o 100 pies o lo que sea, eso dependerá de... Está todo escrito ya. Y si no, go around. Un go around que en la mayor parte de las veces va a ser en automático. En estos aviones modernos que te digo yo, el 330 y el 350, que es adelantar las palancas para adelante y el avión solo entra en modo go around y se va para arriba. Pero claro, tienes que tener en cuenta cómo de cerca del suelo estás. ¿Cuándo subes el tren? ¿Cuándo no subes el flap? Porque si estás muy cerca del suelo, tú haces máxima potencia e inmediatamente subes el tren de aterrizaje, el avión sigue bajando por su inercia. Aunque tú pongas máxima potencia, y en un segundo que el avión sigue bajando. Y muchas veces ocurre, por lo menos en el simulador, a mí en la vida real me ha ocurrido solo una vez, es hacer un go-around tan cerca del suelo que el avión hace ¡pum! Y toca el suelo. En la maniobra, los motores a máxima potencia y el avión hace ¡pum! Toca el suelo y sale para arriba. Entonces tienes que tener en cuenta esa situación, tienes que saber dónde estás en todo momento, para en qué momento subes el tren o subes el flap. Y por supuesto aquí después hablar por la radio, qué trayectoria tienes que seguir, todo eso tenerlo bien metido en el FMS. Y otro factor importante, el combustible. Si estás llegando ya vas con poco, o sea, llevas mucho menos combustible que al principio. Y ahora la decisión de decir, nos vamos a la alternativa o lo intentamos otra vez. O sea, todo eso tiene que ir en la cabeza de los pilotos. Pero la gran mayoría de las veces, o sea, te puedo decir que casi el 100% de las veces que en la vida profesional de un piloto, por lo menos en mi caso, como piloto al mando, haces una categoría 3, aterrizas. Aterrizas bien, quiero decir, que no te tienes que hacer un go-around. Otra cosa es la categoría 2. Ahí ya tienes más limitaciones. Pero la categoría 3, que tienes autoland ya bien garantizado, todo colocado, todos los equipos funcionando bien, es muy raro si no te falla algo que te tengas que ir a hacer un go-around. En el simulador siempre, pero en la vida real ya las cosas salen bien. Claro. Ay, qué chévere. Y esa duda tenía del Autoland. Pero bueno, bueno, esto solo has hecho en el Airbus y en el 330 y 350 y 340. El 127 solo tenía categoría 2. El 127 llegaba el piloto automático, te llevaba hasta una altitud, efectivamente, enfilaba con la pista y todo, pero en un momento dado tenías que desconectar el piloto automático porque ya si se lo dejabas, él seguía volando hacia el suelo, pero sí. No te hacía... Sí, pero claro, a 700 pies por minuto. No, claro. Un banderazo ahí que habría un agujero en la pista. Claro. Por eso solo tenía categoría 2, porque no hacía el
¿sabes? La rotación previa al aterrizaje él no la hacía. Los autobuses sí la hace fantástico, la hacen muy, muy bien. Y de hecho, hace relativamente poco en Buenos Aires hace poco, no sé si fue el mes pasado, íbamos categoría 3 con autoline, pero con viento cruzado. Había un poco de viento cruzado, entonces el avión iba así de lado. Y, y vimos como en el momento de la toma de contacto, el avión se enderezó y como había viento cruzado, el viento se lo quería llevar y el propio piloto automático corrigió para No, mantener durante la trayectoria de frenada, wow, el avión te lo mantiene en el centro de la pista. Hasta tal extremo es la cosa que wow. bueno, el avión frena con el autobrake, tú desconectas el autobrake, quitas las reversas y va el avión a 30 nudos, por decirte algo. Y sabes la ruedita que mueve la rueda del Ujú. morro, ¿no? Entonces, si yo en un momento dado, cuando ya el avión va a eso, a 30, a 25 nudos, le doy a esa rueda para salirme por unas salidas de la pista, el avión se va un poco a la izquierda y inmediatamente me vuelve al centro. Porque el piloto automático está programado para mantener la línea del centro de pista. Wow, Llegado a ese increíble. punto, hay que desconectar el piloto automático para poder salir de pista. Si no, él se va a Increíble. parar en el centro de la pista y de ahí no lo vas a sacar. Wow, increíble eso. Es lo que tiene. Eso sí está muy, muy sofisticado, está eso. Tienes que desconectar el piloto automático cuando haces una aproximación de esas. Wow, Que parece increíble. una tontería, pero vas tan concentrado en tantas cosas que se te puede olvidar quitarlo. Claro. Pero él te recuerda que está ahí y tienes que quitarlo. Wow, qué interesante ahí. Sí. Wow, eso sí, bien nuevo, la verdad. Eso sí no había escuchado. Ya, Paquito, yo creo que ahí ya acabamos nomás. Creo que hablamos Muy ya bien. todo. Te agradezco bastante por abrirte Nada, hombre, acá. Juan, cuando quieras. Sí, muchas gracias por contar tu historia, tu experiencia y de ¿Tú estás anécdotas. en Quito? Sí, yo en Quito. Soy de acá yo. Vale, pues cuando vaya por ahí a ver si nos vemos y nos ponemos cara. Chévere. Entonces pernocta acá. ¿Duermen acá? Cuando vamos, sí. Ya. Ahí de una, Nosotros ahí. dormimos en Quito y en Guayaquil. Ya. En Quito, yo estoy en Quito. Ahí encantado. Vale, muy bien. Chéverísimo. Perfecto. Chévere, Paquito. Entonces Sí, ahí sí. estaremos para una próxima, ¿no? Sí. Chévere. Igual a la gente que nos ve, que compartan el video, comenten si tienen alguna duda. Y eso. Eso pues, Paquito. Te estaremos viendo en otra ya. Ahí estamos igual conversando. De acuerdo. Chévere, Paco. Hasta luego, ¿no? Muy bien. Pues Cuídense. nada. Chao, chao.